Bueno, ahora sí vamos a dar la última parte de esta unidad. Ya hemos visto la antigüedad, ahora vamos a ver la Edad Media y la parte de esta clase va a estar a cargo de Ariana. Ariana está hace 5 años en la cátedra y ya casi recibida de abogada, así que próximamente va a ser ayudante graduada, no estudiantil. Y ella va a desarrollar la parte de Santo Tomás de Aquino, así que lo dejo con ella para que arranque cuando quiera. Bueno, primero que nada, hola a todos y a todas. Mi nombre es Ariana, como ya dijo Martín. Y bueno, en esta clase vamos a ver sobre todo en profundidad la escolástica medieval, con su mayor exponente o autor, que es Tomás de Aquino. La escolástica se extiende desde el siglo XI o XII, dependiendo de los autores, al siglo XV aproximadamente. Y podemos situar a Tomás de Aquino, o conocido también como Santo Tomás, en el siglo XIII. Nosotros tenemos una clase general de la cátedra, que es la de Guillermo Con, que ahí ya hay un pantallazo histórico sobre toda la Edad Media, y acá vamos a hacer hincapié en este autor y en la escolástica medieval. Para poder hablar de Tomás de Aquino, tenemos que decir primero que tiene grandes influencias aristotélicas y del estoicismo racional. De Aristóteles toma sobre todo la concepción finalista del universo y le da como una vuelta de racionalidad con su influencia del estoicismo y del orden cósmico universal. Pero esta causa final del universo en Santo Tomás va a tener una fuerte influencia de la teoría judeocristiana, y por ende no va a considerar que este orden cósmico racional se identifica con la naturaleza, sino con un Dios que es personal, y es un Dios creador, y es un Dios ordenador. Es decir, que el plan del universo y el orden del universo va a estar dado por un plan divino en cabeza de Dios, que es un Dios creador, ya lo dije. Lo más importante que desarrolla Tomás es el concepto de la ley y las distintas divisiones que hace él de lo que puede ser la ley. Y para poder comprender este concepto de ley, primero tenemos que aclarar que no hay una identificación entre ley y derecho para Santo Tomás, porque el derecho va a estar identificado con lo bueno, con lo justo, con lo que es derecho. En cambio, la ley puede o no ser derecho si se identifica o no con el derecho natural, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Podemos dividir en Santo Tomás a la ley en ley eterna o ley positiva. La ley eterna va a ser esta, a la que yo hacía referencia, que está identificada con el derecho natural y que puede hablarse, digamos, en sentido amplio en una ley eterna y en una ley natural. Podemos dividirla, digamos, en ley eterna y ley natural. La ley eterna es aquella que responde o que tiene inscripto este plan divino, este designio que tiene Dios para el universo y para el fin de las cosas creadas por él. Y se hace referencia a ley eterna en sentido estricto cuando las cosas se mueven por sí mismas, es decir, para las cosas creadas y para los seres vivos no humanos. En cambio, la ley natural dentro de la ley eterna va a ser aquella a la que Santo Tomás pone en cabeza de los hombres. Es decir, va a ser el conocimiento de la ley eterna a través de la razón, que es la característica que distingue a los hombres de todos los otros seres vivos. Él hace ahí como una identificación con Aristóteles, que también dice que los hombres a través de la razón pueden llegar al conocimiento y a través de la razón especulativa pueden llegar al conocimiento de la naturaleza, pero dice que cuanto más componente de razón haya en esta ley natural, más alejada va a estar de la ley eterna en sentido estricto. Esta ley eterna es superior y es la que se identifica con el derecho natural. Por otro lado, tenemos lo que él llama la ley positiva, que es la ley que como característica tiene que estar promulgada o que está publicada. La ley positiva es aquella que se conoce por su publicación y no por un esfuerzo racional de conocimiento, sino que hay una publicación, ya sea escrita u oral, pero la conocemos por eso. Es la característica principal, digamos, de la ley positiva. La ley positiva puede ser una ley divina, como las que están reflejadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que son las publicadas o las promulgadas por Dios, y en las cuales Él manifiesta este plan divino y esta finalidad que tiene el universo.
mientras que en el caso de la ley positiva humana es aquella que va a estar promulgada o publicada por los gobernantes, que son quienes tienen a cargo el cuidado de la comunidad política. Esta ley positiva, como les digo, tiene que estar expresada, ya sea escrita o oralmente. ¿Y por qué hablo de oralidad? Porque Tomás le da a la costumbre un peso incluso mayor que la de la ley escrita. Considera que las costumbres son leyes también, leyes positivas, leyes humanas, en las cuales se manifiesta el consenso de la comunidad. Al estar reflejado el consenso de la comunidad en la costumbre, tiene una fuerza derogatoria de lo que es la ley publicada por el gobernante, que va a ser la ley positiva humana, porque considera que al ser la finalidad última de la comunidad el bien común, los únicos que son capaces de reflejar ese bien común son los miembros de la sociedad. Los miembros de la sociedad como un todo, como un colectivo, no como una sumatoria de individuos que lo componen, sino como un ente colectivo en sí mismo, que reproduce el bien común, que conoce el bien común, y por ende, si la costumbre va en contra de la ley, la costumbre deroga la ley, tiene mayor fuerza, digamos. Y esto es bastante importante en Tomás porque es una característica de superioridad, digamos. Para poder seguir hablando de Tomás, tenemos que hablar de lo que yo les decía, que es la superioridad del derecho natural, que se conoce como naturalismo ontológico. En él hay una superioridad del derecho natural que tiene consecuencias directas sobre la legitimidad en cuanto a la obediencia al derecho positivo, que vamos a conocer como leyes positivas. ¿Por qué? Porque hace una identificación, como yo les decía antes, para él ley y derecho no son lo mismo, ¿sí? Entonces el derecho va a ser eso que esté identificado con el derecho natural, eso que esté identificado con lo bueno, con lo justo, y si una ley no responde o no se identifica con el derecho natural, va a ser una ley inicua, una ley injusta. Y en esos casos, la comunidad política está legitimada para desobedecerla. Ese también es un concepto aristotélico, con tintes, digamos, racionales, pero que considera, digamos, que cuando la ley no es justa, no es ley. ¿Sí? Esto también ya había hablado Agustín, pero en un sentido más platónico. Y cuando hacemos, si hacemos una interpretación como más estricta o más restrictiva de la doctrina de Tomás, vamos a decir que esas leyes que son injustas no existen jurídicamente. O sea, más allá de que estén publicadas, no tienen validez jurídica. Si hacemos una tesis como más restrictiva, lo que vamos a decir es que en realidad no tienen un valor moral, es decir, que si bien existe jurídicamente, no obliga a nadie a su cumplimiento. Pero ¿cuál es la importancia de la identificación entre el derecho positivo y el derecho natural? Justamente la posibilidad que tiene el pueblo de no cumplir o no obedecerla, digamos. Esta superioridad del derecho natural y que da una legitimación de la desobediencia a la ley injusta, está vinculada también con otro de los temas que toca Tomás, que es la legitimidad del poder político. Porque, como ya hablamos de la legitimidad de la obediencia del derecho, y ese derecho emana o es promulgado, en realidad las leyes son promulgadas por los gobernantes, tenemos que ver cuál es el fundamento de ese poder político que tienen los gobernantes. Acá también hay una fuerte influencia, como en toda su teoría, de Aristóteles, que como ya habrán visto en otras unidades o en otras materias antes, Aristóteles habla de una característica del ser humano como un ser humano racional, el son politikon, que tiende a organizarse políticamente. Esta tendencia a organizarse políticamente la recoge Tomás y dice que es una característica natural del ser humano la sociabilidad. Al ser una característica natural no necesita de mayor fundamento porque el hombre en sí mismo tiende a organizarse. Así como Aristóteles decía que la primera célula de organización es la familia y culmina en la polis, va a ser Tomás el que diga que el hombre como ser social tiende a organizarse de distintas maneras, y la última organización es la comunidad política en el Estado. Va a haber acá como un paralelismo entre todas las características que le da Aristóteles a la polis con las características que le da Tomás al Estado, que recordemos es un Estado distinto porque estamos en un Estado medieval. Las características, digamos, que va a tener este Estado son justamente del espacio de plenitud en el que el hombre se desarrolla.
Esto es muy parecido a Aristóteles, porque dice que es en el Estado en donde el hombre va a poder satisfacer todas sus necesidades. Y o sea, ¿cuál es la consecuencia de considerar esto? Que le da una autoridad al Estado que no deja lugar a un Estado liberal, por ejemplo, porque va a ser el Estado el que defina cuáles son las necesidades humanas. Si es en el Estado donde se desarrollan estas necesidades, es el mismo Estado el que las define. ¿Y cuáles van a ser las necesidades? Acá surge otro concepto que es como muy propio de Tomás, que es el bien común. El bien común es la finalidad última, dice él, de la comunidad política. O sea, si nosotros como seres humanos nos organizamos para algo. ¿Para qué? Para vivir bien. Ya que vivimos en sociedad, ya que pertenecemos a un Estado, vamos a pertenecer bien. Y este concepto de vivir bien se identifica con el bien común. El bien común es no la sumatoria de los bienes individuales, no la sumatoria de las voluntades individuales de los miembros, sino que así como la comunidad política es un ente individual colectivo, es un ente distinto y separado de los miembros que componen esa comunidad, el bien común es un bien distinto, pero encima superior al bien de cada uno de los individuos que componen esa sociedad. Entonces el Estado, junto con las leyes y los gobernantes, van a proteger ese bien común en detrimento de los bienes individuales. En este Estado medieval, y esta es una concepción bastante presente en toda la Edad Media, va a haber una superioridad absoluta del bien común. Es decir, que los bienes individuales no tienen relevancia, que se va a hacer un cambio muy grande después en la modernidad, volver a poner al hombre como centro de las decisiones, como centro del Estado, como centro de las leyes, porque en la Edad Media justamente no hay un hombre individual, hay un hombre parte de un colectivo. Es un concepto muy, muy de la Edad Media, comprender al hombre solo en colectivos, ¿sí? No se lo comprende al hombre en su individualidad, y por ende tampoco a sus necesidades individuales. Bueno, por un lado, entonces yo dije que uno de los componentes de la legitimidad del poder político va a ser esta, la sociabilidad natural del ser humano, ¿sí? Es decir, esa tendencia, por el simple hecho de ser hombre, a tener que vivir en sociedad, en comunidad, y que deriva directamente de Aristóteles. Y el otro componente del fundamento del poder político va a ser el fundamento divino del poder político y la atribución de este poder divino al pueblo. Cuando hablamos, digamos, del poder político en cabeza del pueblo, tenemos que hablar de hacer una diferenciación entre lo que es la titularidad del poder y el ejercicio del poder, sin confundirlo con la titularidad como la entendemos hoy en día, como una titularidad del poder y una delegación de ejercicio en términos democráticos. Se considera, o Tomás considera, que el poder político en sí mismo es un poder divino, que viene directamente de Dios, que es quien conoce el plan y el fin último del universo, de la comunidad, otorgado a alguien. Para poder entender esta delegación de poder o esta transmisión de poder divino a los hombres, hay una diferenciación entre lo que son las teorías descendentes y las teorías ascendentes del poder legítimo y del poder político. Una teoría descendente justamente habla de esto, de que hay alguien que tiene el poder, que es un poder absoluto, que lo entrega. Es decir, el poder viene dado de las manos de alguien, que es el caso de todas las doctrinas o de todas las teorías políticas que van a surgir en la Edad Media. ¿Por qué? Porque el poder está en Dios. El poder absoluto lo tiene Dios, conocedor y creador y orientador del orden cósmico. Y este poder, en el caso de Tomás, está dado directamente al pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que conoce el bien común y es el pueblo el destinatario de las leyes. Entonces el pueblo, como titular de este poder, si bien gobierna a través de sus gobernantes, es él el que conoce cuál es el destino de la comunidad política y cuál es el plan divino de Dios. Es por eso que hablábamos hace rato que la costumbre, que va a ser producto del consenso colectivo, va a tener mayor fuerza que una ley emanada de un único gobernante y de su propia voluntad. ¿Sí? Porque al ser justamente el pueblo el destinatario directo del poder divino, es él el que conoce y el que puede llegar a conocer en realidad el bien común.
Todas estas teorías descendentes son predominantes en la Edad Media. Una teoría ascendente es una teoría que surge del colectivo, que se da a sí mismo el poder, el pueblo, y la delega en un representante, que van a ser más propias de la modernidad. Si bien hay autores que dicen que a fines de la Edad Media ya se empiezan a percibir algunas influencias de teorías ascendentes y de conceptos de soberanía popular, pero que van a tener su plenitud en la modernidad. Entonces, cuando hablamos de teorías ascendentes y descendentes, tenemos que tener muy claro que la Edad Media está muy marcada por estas teorías descendentes del poder político, ¿sí? O sea, el poder es poder divino, viene dado por Dios y viene dado a alguien. En el caso de Tomás, cuando habla del poder secular, dijimos esto. Pero en el caso del poder espiritual, cuando Tomás hace, digamos, una explicación del poder que tiene la Iglesia, habla de una teoría descendente, pero es una teoría descendente directa en cabeza del Papa. ¿Por qué? Porque el Papa es considerado el representante de Dios en la tierra, y como tal, él recibe directamente el poder divino dado por Dios, y es el que puede llegar a conocer el plan divino. La Iglesia toma en este momento, y que también es una característica propia de la Edad Media, un poder muy fuerte, que es este poder espiritual, que tiene su fundamento legítimo y político en el vínculo directo que tiene el Papa con Dios, y es por eso que se considera que el poder secular, es decir, el poder de los hombres y de los gobernantes, está limitado y a veces incluso hasta corregido por el poder papal, digamos. El Papa va a ser el que puede llegar a corregir y el que puede llegar a conocer los errores de este poder secular. Entonces va a haber todo un entrecruzamiento de estas teorías de poderes, porque si bien podemos hablar de una titularidad de poder en cabeza del pueblo, este poder está totalmente limitado y supeditado a lo que es el poder eclesiástico, que tiene mayor fuerza, que tiene preponderancia y que tiene, digamos, una legitimidad política superior por este vínculo directo del Papa con Dios y como representante de Dios en la tierra. Que más o menos también está desarrollado en la clase general la teoría de las dos espadas, que eso estaría bueno que lo vean, que está muy relacionado con esto, y que cuando ya veamos la transición a la edad moderna, vamos a ir viendo la dificultad que tiene esta secularización del poder, porque se confunden tanto en la Edad Media el poder de la Iglesia con el poder secular, que después va a ser muy difícil separar este poder papal de lo que es el poder secular. Bueno, en esto tenemos que hacer, como ya les dije, hincapié en que si bien la titularidad está en el pueblo, en los miembros de la comunidad, porque tenemos que tener en cuenta este concepto también de pueblo como ente colectivo, ¿no? Es como un sujeto en sí mismo el pueblo, no es que somos todos y cada uno de nosotros una sumatoria de personas que conforman el pueblo, sino que el pueblo es la expresión de la comunidad política, es un ente colectivo. Y si nosotros, digamos, hiciéramos una interpretación de esta teoría tomista como un antecedente de la democracia o como un antecedente de la soberanía popular, caeríamos en un anacronismo. Un anacronismo significa interpretar con pensamientos actuales sucesos o teorías que pertenecen a otro contexto. Entonces, para eso tenemos que comprender, digamos, en dónde está insertado Tomás, que en una Edad Media, que tiene sus características propias, que tiene su concepción del poder propio, y que al tener una influencia del poder divino tan grande y tan marcada, y realmente la legitimidad está basada en el poder político, no podríamos nunca decir que Tomás esboza algunos antecedentes de la soberanía popular, porque el único justificativo de que el pueblo sea el titular de este poder es que es el pueblo el conocedor del bien común. ¿Sí? Y el bien común es lo supremo, es la finalidad, es la causa última de la comunidad política y de organizarse políticamente, ¿sí? Que esto también, como ya vengo diciendo en todos estos puntos, es una influencia muy fuerte de Aristóteles. Todo el tiempo que pensemos en Tomás hay que repensar a Aristóteles con estos componentes racionales que toma él de la escolástica, pero comprender
este concepto, digamos, de causa final que desarrolla Aristóteles y que está tan presente en Tomás, nos permite entender por qué no la titularidad, o sea, la residencia de la titularidad del poder en el pueblo no implica una soberanía popular, ¿sí? Porque en realidad reside en el pueblo por esta causa final, que es el bien común. Entonces, el bien común como justificativo, como orden y como finalidad de toda esta organización política, va a ser la causa por la cual la residencia está de la titularidad del poder en el pueblo y no en los gobernantes directamente. Pero bueno, básicamente, o sea, para hacer como un resumen, lo que hay que ver a lo largo de Tomás es el desarrollo importante que hace sobre la ley, el fundamento que le da la ley como tal, esta identificación que hace entre ley y esta no identificación que hace entre ley y derecho, y cuándo una ley va a ser derecho, porque es una de las, digamos, de las teorías más importantes que se desarrollan en la Edad Media y que puede llegar a tener consecuencias, digamos, o pueden quedar sesgos después en la modernidad, cuando estudiamos modernidad, de todo este concepto de identificación, ¿no?, entre derecho positivo y derecho natural y las consecuencias que esto implica. Y después entender a la organización política y a la legitimidad del poder político como tal en términos tomistas, implica esto, ¿no? Poner por arriba y por encima de cualquier interés y de cualquier voluntad individual al bien común. Entonces, la importancia que se le da a la sociedad como ente colectivo es también una de las influencias más fuertes de Tomás, y que puede llegar a tener, digamos, después consecuencias en teorías más modernas o que pueden ser tomadas en la modernidad, justamente para no dar lugar a derechos liberales, por ejemplo. Así que bueno, básicamente eso es un poco de lo que ustedes tienen en los textos. Obviamente cualquier duda, cualquier cosa que necesiten o que no se me haya entendido, se pueden comunicar conmigo o con cualquier miembro de la cátedra. No sé, Martín, si vos querés decir algo más. Yo sé que yo hablo bastante rápido y mucho todo el tiempo, pero bueno, lo bueno de estas modalidades es que se puede pausar y volver a escuchar. Y nada, cualquier cosa, obviamente, estoy a disposición. Excelente, la verdad que muy claro. Bueno, con esto terminamos el desarrollo de la unidad. Igual vamos a abrir un foro en el campus, si quieren hacer alguna pregunta de cualquiera de las temáticas. Seguramente vamos a estar contestando a la brevedad, las consultas que tengan, y probablemente subamos una guía de lectura, que ya vamos a tratar de elaborarla también hasta el viernes, para que ustedes vayan controlando lo que van estudiando y chequeando si lo van entendiendo o no. Así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Adiós.